Muy buenas tardes. Les saluda buenas tardes y buenas noches, dependiendo del uso horario en que se encuentran, ciertamente. Les saluda Ezio Neira, soy director académico del Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores, que organizamos desde la Universidad Adolfo Ibáñez, en alianza también con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, y les doy la bienvenida a esta primera actividad del diplomado, que marca, por supuesto, o con la que marcamos el nacimiento público del mismo, y que marca también a la vez el inicio del ciclo de conferencias que van a acompañar el año académico, que todavía comienza el próximo 15 de mayo, y para el cual, por supuesto, todavía las matrículas para el diplomado siguen abiertas y para el cual también les invitamos a conocer más acerca de los objetivos, de los alcances que tiene este diplomado que hemos creado desde la universidad. Es también gracias al CERLALC que hoy, aliado del diplomado, como ya decía hace unos segundos, que hoy tenemos el gran honor de contar con Joaquín Rodríguez como conferencista. Joaquín Rodríguez es doctor en Historia y Antropología Cultural, es profesor también de la Universidad Camilo José Cela, fue director de la revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, y dirigió también el máster en edición de la Universidad de Salamanca. Ha dirigido los congresos intersectoriales del libro y ha sido también editor ejecutivo en varios sellos editoriales. El doctor Rodríguez es autor de varias publicaciones, de muchos libros. Yo no quisiera detenerme en todos para no quitarle tiempo al el protagonismo de la que finalmente lo tiene, por supuesto, la conferencia misma. Así que voy a mencionar algunos de los libros, quizá los más recientes, ¿no? El más reciente es un libro de reciente aparición que lleva como título Lectocracia, una utopía cívica, publicado por Gedisa, pero también del año 2021 es el libro La furia de la lectura, ¿por qué seguir leyendo en el siglo XXI? Un libro publicado por Tusquets. De Tusquets también es su libro Primitivos de una nueva era, cómo nos hemos convertido en homo digitalis, ¿no? Y también, por cierto, es autor de un documento del CERLALC de mucho valor relacionado a la defensa de las librerías y que está disponible en varios canales, ¿no? Así que, como verán, se trata de un invitado de amplia experiencia, de mucho conocimiento en el mundo, en el ecosistema de la lectura y el libro, y es por lo tanto para el Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores un gran honor contar con la conferencia de Joaquín Rodríguez, quien en el marco de los desafíos actuales del ecosistema de la lectura y el libro para la formación de lectores, ofrecerá la charla ¿Cómo no diseñar una campaña de fomento de la lectura? A quienes observan la conferencia vía el Facebook Live pueden también dejar, por supuesto, sus preguntas y comentarios y comentarios en los comentarios de la transmisión, porque al final, gracias a la amabilidad de Joaquín, tendremos unos minutos para absolver a lo mejor un par de preguntas. Así que muchas gracias, Joaquín, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias a vosotros. Ezio, voy a compartir pantalla. Decidme, por favor, si lo visualizáis bien. Se ve muy bien, sí. Pues muchas gracias, Ezio. Como te decía, gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, por supuesto, y al CERLAC. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas que nos estén escuchando. Em, Muchas gracias por invitarme. Perdonadme un momentito porque estoy todavía intentando colocar la pantalla. Ya está. Muchas gracias, como decía, por invitarme a la inauguración de este diplomado en cultura escrita y formación de lectores. Un tema que, como estaba describiendo Decio por las publicaciones que ha mencionado, es un tema que me apasiona tanto que he acabado dedicándole buena parte de mi tiempo y de mi vida. Reflexionar sobre lo que la lectura significa en nuestras vidas ha sido y sigue siendo una de mis tareas principales. Seguramente muchos y muchas de ustedes serán también devotos lectores y parte del propósito de sus vidas profesionales sea el de hacer extensiva esa pasión a otras personas, el de propagar de alguna forma ese amor a los libros y la lectura. Es posible que tras este diplomado muchos de ustedes puedan dedicarse profesionalmente a diseñar campañas y acciones
que pretendan expandir el interés por la lectura y es posible también que incurran en alguno de los que yo considero errores y equivocaciones fundamentales, ideas que suelen repetirse una y mil veces y que sin embargo son erróneas o directamente falsas. Permítame explicarles esta tarde cómo no diseñaría nunca una campaña de promoción de la lectura y cuáles son las razones por las que no lo haría. En primer lugar, hablemos de los supuestos tradicionales sobre los que se basa el diseño de las campañas tradicionales. La mayoría de las campañas sostienen que la lectura nos humaniza, nos hace florecer como seres humanos, nos hace incluso más compasivos, más clementes, más inteligentes. La mayoría de las campañas celebra que la lectura tenga la aparente propiedad de desarrollar lo más propio de la condición humana. La mayoría de las campañas suelen apoyarse en esta idea. También, otro supuesto que se utiliza regularmente es el de que la lectura está al alcance de todos, al alcance de cualquiera con un mínimo interés, al alcance de cualquiera que se tome la molestia de abrir un libro o de visitar una biblioteca. Quien no lo hace, quien no muestra gusto o interés por la lectura, es automáticamente etiquetado como intelectualmente inferior, como bruto o como inculto, como mínimo. No suele haber campaña de promoción de la lectura que no reclame el papel central en la alfabetización de cualquier individuo. La lectura se considera el núcleo fundamental de nuestra formación como seres humanos, ¿no? Casi como el único instrumento que necesitáramos para enfrentarnos a la realidad. Y como no, todas las campañas coinciden en que la lectura es un placer, que la lectura es un deleite, que nos puede procurar una gran satisfacción estética, intelectual, ética, de todo tipo. Y claro, y quien no la disfrute no puede ser más que o un iletrado, o un ignorante, o alguien tosco, o alguien burdo. Pero, ¿y si resultara, retomando el título de esta ponencia de esta tarde, y si resultara que todos esos supuestos son erróneos o directamente falsos? El pequeño problema eh, del primer principio de diseño es que todas las dictaduras han hecho un uso masivo de los libros y la lectura como forma de adoctrinamiento o de adiestramiento. No es verdad, como suele decirse, que los dictadores no lean o no leyeran, ¿no? Por el ejemplo que pongo aquí, en esta diapositiva, del libro rojo, se imprimieron 1.000 millones de copias, 1.000 millones de copias. Y en Mein Kampf de Hitler, confesaba ser un devoto lector, haber desarrollado todo su bagaje intelectual eh, visitando bibliotecas y leyendo libros. Un famoso filósofo alemán contemporáneo, Peter Sloterdijk, en un librito muy recomendable que publicó la editorial Siruela hace años, se llamaba Normas sobre el Parque Humano, se atrevió a asegurar que los libros y la lectura habían incumplido su promesa humanizadora y que, en consecuencia, eh, teníamos que utilizar algún tipo de, él llamaba antropotecnia, de tecnología, para enmendarnos, para rediseñarnos como seres humanos. La lectura es algo tan ambiguo, tan lábil, que se presta con sencillez a ser utilizada para cualquier tipo de propósito, sea deleznable o sustancial, sea cruel o sea compasivo, sea esclavizador o liberador, porque no hay nada intrínseco a la lectura que nos permita saber con antelación para qué será utilizada, a no ser que nos empeñemos explícitamente en que potencie aquello que perseguimos. Supongo que entre los que estamos aquí querríamos empoderar a los lectores, robustecer su criterio, ¿no? Su libertad de elección, su capacidad de pensar por sí mismos, su competencia para ser creativos. Pero a lo largo de la historia, como decía, nos encontramos con ambos ejemplos, lo peor y lo mejor. Sabemos, y ahora me refiero al segundo de los supuestos, a intentar desmontar el segundo de los supuestos, sabemos hace más de 70 años que gracias a la sociología de la lectura, sobre todo, y de la cultura y de la educación, que los hijos de padres con pocos o escasos estudios, con poco o ningún capital cultural o educativo, tenderán a reproducir la condición de sus padres. Es decir, tenderán a reproducir las mismas prácticas culturales, a interesarse por las mismas cosas, o en el caso que nos ocupa hoy, que es el de la lectura, a no interesarse en absoluto por los libros ni por la lectura, y a no interesarse tampoco por ninguna de las prácticas culturales
solidarias que forman parte del bagaje cultural de cualquiera. Me refiero a la visita a museos, a bibliotecas, a cines, a teatros, etcétera, etcétera. Los hijos de las clases más desfavorecidas asumen a una edad muy temprana las limitaciones propias de su condición social y cultural y son por eso los que más fracasan en la escuela, los que antes la abandonan, los que nunca muestran interés alguno por el lenguaje académico, por los cánones, ¿no? Por las jerarquías de las obras literarias tradicionales. Y esto es una constante sociológica, independientemente de que estemos en Chile, en España, en México, en Perú o en cualquier otra parte. A no ser, por tanto, que haya una intervención muy explícita que ayude a estos chicos y chicas a superar esa limitación de partida, serán no lectores de por vida y jamás atenderán a ninguna apelación o campaña que insinúe que la lectura es algo accesible o apetecible. Aquí el papel de la escuela y el de las bibliotecas es absolutamente crucial. Y me referiré ahora al tercer supuesto, ¿no? Porque hablar hoy de alfabetización, sin hablar de multialfabetizaciones, sin hablar de multimodalidad, es como si siguiéramos creyendo que solamente existen las diligencias tiradas por caballos en un mundo de coches eléctricos y de aviones propulsados por hidrógeno. Eh, los más jóvenes son nativos digitales porque nacieron después del invento de los ordenadores y viven por eso en un mundo mediado por las tecnologías digitales, de la misma manera que nosotros, más mayores, claro, somos nativos tipográficos porque nacimos en un mundo básicamente constituido por libros y por letras. Nuestros jóvenes participan naturalmente por eso de una serie de competencias asociadas. Son prosumidores, producen y consumen, son colaboradores y su mundo es multimodal. Además de eso, para intentar entender un mundo cada vez más complejo, es imprescindible contar con otras herramientas, con otras alfabetizaciones, ser casi un polímata, capaz de observar la realidad desde diferentes perspectivas. Hay que dominar el mundo de las grandes cifras, el Big Data, para intentar encontrar patrones de sentido. Hay que dominar el pensamiento gráfico y visual, capaz de sintetizar en una imagen un complejo mundo de información. Hay que entender que nosotros mismos somos un alfabeto constituido por cuatro letras que son manipulables, que nos convierte en seres potencialmente transformables. Hay que volver a entender el lenguaje del resto de los seres vivos, la polisemia de la naturaleza, entre la que no somos más que uno más. Por tanto, hay que multi-alfabetizarse en una sociedad del siglo XXI. Y el último de los supuestos, al que me referí al principio, cuando decimos que la lectura es un placer, lo decimos como si se tratara de un don casi divino, ¿no? Que nos sobrevolara y que decidiera arbitrariamente obsequiarnos o ignorarnos. Pero eso no es más que lo que en sociología suele denominarse la ideología del don, la que hace pasar una diferencia que se genera socialmente por una diferencia que es estrictamente natural. Si recuerdan lo que comentaba hace dos diapositivas, los hijos de familias sin titulaciones escolares suelen reproducir la condición de sus padres y desarrollar un conjunto de prácticas y de gustos culturales que nada tiene que ver con las de los hijos de las clases más acomodadas, que tienen un capital cultural y educativo superior. El gusto no es, como dice el refrán español, algo antojadizo o caprichoso, sino que germina, o no, claro, sobre un suelo que ha sido o no previamente sembrado. Además de eso, para que el interés germine, para que exista la más mínima motivación que impulse el interés, es imprescindible saber implicar a las personas. Y eso pasa por buscar temas y formatos que se sitúen en zonas de desarrollo cercano, en ámbitos de interés reconocible, en asuntos y temas que resulten familiares. Solamente a partir de ahí cabe mostrar que los seres humanos hemos llegado a crear obras literarias o artísticas que merece la pena conocer. El gusto, el placer, crece sobre un terreno fertilizado. De no ser así, no habrá gusto ni placer, solamente rechazo. Si lo que he dicho hasta ahora fuera así, si tuviera algo de razón y no debiéramos diseñar campañas de lectura basadas en principios que se asumen de manera irreflexiva, ¿qué cabría hacer? Si la historia nos demuestra una y otra vez que la lectura sirve para una cosa y su contraria, que la lectura es un instrumento
una antropotecnia, como decía Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, ¿no? Intrínsecamente ambigua, maleable, será necesario que insistamos de manera explícita en convertirla en el fundamento del pensamiento autónomo, que la practiquemos intencionalmente con el fin de afilar críticamente nuestro pensamiento, que aspiremos a que se constituya en un mundo ahito de información, algo así como la brújula de la reflexión y la toma de decisiones independiente. Si las diferencias sociales, como he referido antes, generan diferencias en las expectativas personales sobre las aspiraciones de cada cual, sobre el rendimiento escolar y sobre el tipo de prácticas culturales más adecuadas, la escuela, las bibliotecas deben jugar un papel equilibrador decisivo. Sin ellas, esos jóvenes estarán en gran medida perdidos para la causa de la lectura, porque jamás encontrarán aliciente alguno para acercarse a ella. La alfabetización y la lectura empiezan siempre por la equidad. Las alfabetizaciones, como decía hace un momento también, son múltiples y la manera de abordar el contenido de una obra escrita debe ser multimodal. Si conseguimos capturar la atención de un joven acercándonos a su zona de desarrollo cercano y le permitimos apropiarse de la obra que le proponemos, reinterpretándola y rehaciéndola con sus propios métodos, con sus propios lenguajes, que serán seguramente lenguajes audiovisuales o digitales, habremos dado un primer paso en la buena dirección porque podrán hacer suyo lo que les resultaba ajeno y podrán entablar una relación de progresiva intimidad con un objeto que antes les resultaba extraño. Y si pretendemos por fin que la lectura pueda llegar a convertirse en el placer que nosotros experimentamos, y lo hacemos, será necesario que abandonemos, al menos provisionalmente, los cánones, que abandonemos las listas de las grandes obras elaboradas por lectores letrados para dejar paso a los intereses de aquellos que tienen que convertirse en lectores. Porque el canon no suele ser otra cosa que el resultado de las disputas por establecer la lista de aquello que resulta legítimo leer. Algo, sin embargo, ese mismo canon que siempre es cambiante y que depende en buena medida de la correlación de fuerzas de quienes forman parte del campo literario en cada momento histórico. Y habrá que entender, por último, que resultará imprescindible abrirse a nuevos lenguajes y que resultará indispensable vincular la lectoescritura con un propósito tangible y concreto. Haciendo un resumen de varias de las cosas que he expuesto hasta aquí, ¿cuáles podrían ser esos nuevos principios sobre los que basar el diseño de una campaña de fomento de la lectura? Bueno, podrían ser más, desde luego. Simplemente he intentado hacer un ejercicio de síntesis y voy a pasar por ellos de manera, en fin, excesivamente superficial y veloz, pero los enumero. Desjerarquizar el canon y olvidar el currículum. Hay que aproximarse a la zona de desarrollo cercano y, por tanto, fomentar la apropiación, permitir que los aspirantes a lectores eh, generen obras derivadas, rehagan las obras originales y normalmente con lenguajes multimodales. Hay que aproximarse a las zonas de desarrollo cercano para que realmente se sientan motivados. Eh, claro que hay que procurar que practiquen una lectura profunda, ¿no? La comprensión cabal de la obra original que desean modificar. Y, y el trabajo de lectura en grupo y en voz alta, en un club de lectura, suele favorecer que eso suceda. Es muy importante crear comunidades de lectoescritores que se apoyen mutuamente. Y todo esto lo podemos encontrar ejemplos eh, en la web que proliferan sin ninguna clase de guía o control. Muchos adolescentes generan sus propios clubes de lectura en torno a obras de las que son fans, apropiándose de ellas y generando obras derivadas a partir de cualquier motivo. Y se convierten en lectores que comprenden profundamente el motivo de esas obras. Por tanto, bueno, fomentar la multimodalidad, permitir que además lo reinterpreten con nuevos lenguajes digitales, es un paso en el mejor, en el buen sentido. Y permítanme, por último, y antes de terminar, una alusión urgente ante el pujante fenómeno de la inteligencia artificial que está inundando todos los rincones del mundo, ¿no?
si han tenido la oportunidad de utilizar el más famoso, ¿no?, de los ingenios de inteligencia artificial, que por lo menos a día de hoy es ChatGPT, o cualquiera, da igual, de los bots de inteligencia generativa, habrán visto que realiza afirmaciones contundentes sobre cualquier cosa, que pretenden ser performativas, es decir, que pretenden convertir en realidad cualquier cosa que dicen transformándola, ¿no? Eh, sin, sin el análisis y el escrutinio y la evaluación de los seres humanos, eh, que hayan entrenado y madurado su juicio, tanto con la lectura como con el resto de las alfabetizaciones que he mencionado, estaríamos en manos de algoritmos que acabarían imponiendo sus enunciados o sus proclamaciones con nuestro ciego consentimiento. Por tanto, en la era de la inteligencia artificial, la lectura recobra un lugar esencial en la fundamentación de nuestro juicio, porque se convierte en la brújula que nos orienta, ¿no? Y que realmente nos permite madurar nuestro juicio y afilar nuestro criterio. Termino con esto, simplemente diciéndoles que es un placer haber pasado estos minutos con todos ustedes, que espero que tengan un magnífico futuro profesional y que esta intervención pueda servirles de algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Joaquín. Muchas gracias por tu charla, por tu ponencia. Pues que, como mencionas tú, estoy seguro que habrá sido y que será de mucho provecho para quienes la hayan escuchado. Yo te quería, digamos, pedir, Joaquín, me resultó muy interesante esta mirada sobre la alfabetización en un sentido más amplio, más holístico. Tú Ujú. hablabas de la alfabetización transmedia, ¿no? Y yo quería preguntarte, Joaquín, si fuera posible que desarrollaras un poco más acerca de la importancia de la alfabetización transmedia, pero a la vez también pedirte si tuvieras Mm. alguno en mente, algún caso o casos, por ejemplo, de sistemas de bibliotecas públicas que están haciendo un trabajo de valor en esta alfabetización transmedia. Pues mira, me vienen, vamos a ver, empezando por el problema de la alfabetización, ¿no? No es que la lectura no sea una de las alfabetizaciones principales, la lectoescritura, por supuesto que lo es, sigue siendo una columna esencial y por eso sigo empeñado, ¿no?, en reflexionar sobre la importancia que sigue teniendo en el siglo XXI. Pero sería absurdo pensar que es la única y ni siquiera me atrevería a decir la más importante, por lo menos en el siglo XXI, ¿no? Em, Debemos darnos cuenta que nuestros alumnos, nuestros hijos, ¿no?, la gente más joven, ha nacido en un mundo en el que los medios digitales son para ellos lo mismo que para nosotros fueron los libros y la prensa escrita o la tipografía, ¿no? Ellos ven el mundo a través de esas lentes. Y no comprender que para ellos es un lenguaje natural, es el prisma a través de que observan y perciben la realidad, sería privarles de un instrumento fundamental. Eh, a través de las tecnologías digitales, ellos pueden crear, comunicarse, pueden generar obras derivadas, pueden indagar, pueden investigar, pueden hacer cosas que de otra manera sería imposible realizar. Bueno, la alfabetización transmedia es la competencia digital también, que se suele denominar de esta manera, es fundamental en el siglo XXI, no solamente para ellos, también para nosotros, por supuesto, que somos inmigrantes digitales. ¿Qué bibliotecas en el mundo? Se me ocurren algunos ejemplos, se me ocurre un ejemplo ahora mismo norteamericano, ¿no? Se me viene a la cabeza, el primero que me viene es un ejemplo norteamericano, ¿no?, en el que lo he mencionado ya en alguna otra ocasión, en una biblioteca de Boston pública, en la que había niños de muchísimas nacionalidades. Les invitaron a encontrar entre todas las obras que había allí escritas algunas que procederán de su nacionalidad y que estuvieran escritas en su lengua, y no encontraron ninguna. Al no encontrar ninguna, lo que les invitaron es que recabaran información eh, s- eh, sobre la vida de sus padres, abuelos o parientes, ¿no?, más cercanos, para intentar reconstruir parte de la memoria
de sus culturas de origen, ¿no? Y que lo hicieran no solamente por escrito, sino que lo pudieran hacer con fundamentación transmedia o audiovisual, utilizando cámaras de teléfonos móviles o cualquier otra cosa que les pareciera oportuna, ¿no? O grabaciones de audio, grabaciones de vídeo, o infografía, o dibujo, en fin, en cualquier formato que quisieran expresarlo. Y consiguieron que niños de más de 50 nacionalidades poblaran la biblioteca pública con obras de todo tipo, en diversos formatos, recuperando la memoria y le llamaron la Biblioteca de todas las culturas, ¿no? Bueno, a mí me parece un ejemplo muy bonito de cómo uno puede convertirse en lectoescritor de esa manera, con esa libertad, recuperando la memoria cultural que de otra manera se hubiese perdido, que se hubieran sentido desplazados porque en aquella biblioteca pública solo encontraban el canon occidental, ¿no? Y que nada apelaba a sus orígenes, ¿no? Y a sus intereses, y de esa manera contribuyeron a que esos chavales no solamente recuperaran la memoria de sus familias, sino que se convirtieran realmente en relatores, ¿no? Bueno, Mm. me parece un buen ejemplo de cómo se podría hacer algo interesante al respecto. Muchas gracias, Joaquín. Y una última pregunta antes de concluir ya con tu intervención. Mira, ha resultado, digamos, bien interesante realmente el enfoque sociológico, digamos, alrededor justamente de la formación de lectores y de las campañas de fomento lector, ¿no? Sobre todo al comienzo de tu conferencia, cuando hablabas de estas barreras que se van creando, digamos, a partir de las desigualdades y del Claro. capital cultural, por ejemplo, de Ujú, las ujú. diferentes familias y de los diferentes niños y niñas, ¿no? Entonces, yo, digamos, a continuación de esto breve que acabo de mencionar, quisiera preguntarte, digamos, un país, ¿no? O los países que no atacan primero estas desigualdades, quiero decir desigualdades principalmente en cuanto, para entrar en materia, en cuanto al acceso, ¿no? Al acceso a la información, a la cultura, al conocimiento, a bibliotecas públicas, a bibliotecas escolares, ¿no? ¿Está destinado a no poder convertirse en un país de lectores o es que inevitablemente un desarrollo de un país de lectores pasa primero por atacar esas desigualdades? En mi opinión, sí. En mi opinión has dado en el clavo, efectivamente. Fíjate que uno de los experimentos que se hizo, bueno, experimentos, un proyecto de investigación que se desarrolló también en este caso en Estados Unidos, probablemente fue el primer país del mundo en los años 60. Ya se sabe desde entonces que los niños de las clases más pobres culturalmente, educativamente más pobres, porque sus padres no pudieron estudiar, no tuvieron acceso, ¿no? a la escuela y no tuvieron títulos ni de educación básica, ni media, ni superior. Bueno, esos niños interiorizan desde la edad de los 3 años unas limitaciones sociales que difícilmente sobrepasaron a lo largo de sus vidas. Y esas limitaciones no solamente se refieren a problemas económicos, sino a fracaso escolar, abandono escolar y sobre todo al rechazo de una serie de prácticas culturales que consideran por completo ajenas a sus intereses, que se expresan en lenguajes que no son los suyos. Esos niños, si no son recuperados de alguna manera por la escuela, por una escuela equitativa que realmente atienda a todos y que procure toda clase de experiencias como la que te he descrito, o vamos, muchas otras que vosotros conoceréis también, por supuesto, esos niños efectivamente serán no lectores de por vida, o sea, o tenderán a ser en su mayoría no lectores de su vida, porque nunca le encontrarán gusto a la lectura. Por tanto, es una falacia repetida hasta la saciedad las campañas de lectura tradicionales que se dirigen a los que ya somos lectores y que no necesitamos que nos vuelvan a decir que la lectura es un placer. Claro que lo es, para nosotros lo es, sin ninguna duda, pero el problema fundamental no es ese. El problema es cómo hacemos, y ahora puedo hablar de España, disculpad, yo no conozco los datos de Chile y por tanto no me considero capacitado para hablar de ellos, pero un país como en España que se maquillan las cifras, se maquillan sistemáticamente las cifras de lectura que no son ciertas. Si hay un abandono escolar, somos el país de la OCDE, España, uno de los países con más abandono escolar y más fracaso escolar. Y estoy hablando de España, ¿eh? Eso, por supuesto, que luego repercute o redunda en la cifra de no lectores. Yo te diría que en España hay un 70% de lectores que no tocan un libro en su vida, ni siquiera se plantean la expectativa, ni siquiera forma parte, digamos, de su horizonte cultural, ¿no? O sea, ni siquiera, no es un problema de desembolso económico, no es un problema de no disponer del dinero suficiente para adquirir un libro o para entrar en una biblioteca, sino que ni siquiera les parece eh, interesante hacer nada de eso o gastar
mm, 10 euros, 10 dólares o lo que sea en un libro. Porque ni siquiera se lo plantean, no forma parte, ¿no? de su universo de prácticas culturales. Entonces, si eso, como has dicho al principio, no se convierte en una política educativa de Estado, difícilmente una campaña de lectura con carteles pegados en las calles lo puede solucionar. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Y pues nada, te cedo la palabra si quisieras hacer alguna reflexión final antes Nada, de concluir. animaros a todos que sigáis en este mundo apasionante y que es, si Ecio quiere invitarme en cualquier otra ocasión, estaré encantado de volver a participar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín, y muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas y les invitamos a, en fin, leer más y obtener más información sobre el Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores. Buenas noches y muchas gracias.